Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy tenemos un material, la verdad, fascinante. Un estudio genealógico muy personal, súper detallado. Así es. Tenemos aquí una investigación compilada por una persona, Genibaldo Gueiros Zacarías Silva, que busca documentar su propia ascendencia sefardita. Y el objetivo es clarísimo, ¿no? Seguir ese hilo familiar generación tras generación. Ujú. Desde el Brasil actual, de Sao Paulo, hasta un ancestro muy específico allá en la España medieval. Del siglo XII. Exacto. Estamos hablando de un recorrido de, pues, más de 36 generaciones. Un viaje tremendo, Vaya viaje. que además cruza países. Brasil, luego Portugal. Primero las Azores, luego el continente y finalmente España. Y se basa en un montón de cosas, ¿no? Veo que menciona registros civiles, religiosos. Sí, actas, testamentos. Cosas que encontraron físicamente o en línea. Y también obras de genealogistas ya reconocidos, como un tal Rodrigo Rodríguez para las Azores Ajá, y el famoso Felgueras Gallo para la nobleza portuguesa. Fuentes secundarias, digamos. claro. Y todo para llegar a... ¿Cómo se llamaba el ancestro clave? Rui Capou. Lo identifican como un judío castellano del siglo XII. Ese es el punto final del rastreo. Suena a una labor de detective, pero a través de siglos. A ver, vamos a desglosar cómo armaron este rompecabezas. Pues empecemos por el principio, ¿no? El propio investigador, Genibaldo Gueiros Zacarías Silva, él nació en 1988 en São Bernardo do Campo, San Paulo, y el estudio se va por su línea materna. Ok, línea materna. Y nos lleva primero a Pernambuco, en el noreste de Brasil. Exacto. Menciona a su mamá, María Cristina Gueiros Zacarías, nacida en Garanhuns, Pernambuco, en 1967, y cita su acta de nacimiento, que encontró en Family Search. Ah, la base de datos está enorme en línea. Muy útil. Sí, sí. Luego, una generación atrás, los abuelos maternos. Altamira Benevides Gueiros, también de Garanhuns, nacida en 1928. Y José Amaro Zacarías. Se casaron en 1953 y aquí dice que consultaron documentos originales. Bien. Seguimos subiendo. Bisabuelos. José Benevides Gueiros, nacido en Pernambuco en 1887. Y aquí un documento clave parece ser el registro de matrimonio de él, de 1925, también de Family Search, fíjate. ¿Y qué confirma ese registro? Confirma a los padres de José, Gaudencio de Benevides Falcao y Josefa de Benevides Gueiros. Ya estamos en los tatarabuelos. Ok, Gaudencio de Benevides Falcao, tatarabuelo, nacido en 1834, Garanhuns. Aquí la cosa se pone interesante, ¿no? Un momento. El estudio dice que no encontraron el acta de matrimonio de Gaudencio y Josefa, los bisabuelos. Entonces, ¿cómo amarraron esa conexión? ¿Cómo están seguros? Ah, bueno, ahí es donde se ve el trabajo de reconstrucción. Usaron otras pistas, o sea, triangularon información. ¿Cómo? Por ejemplo, en el bautismo de una hija de Gaudencio, uno de los padrinos fue su hermano, Cesario Benevides Falcao. Ajá. Y luego encontraron el registro de matrimonio de ese hermano de Cesario. Y ahí sí, se confirman los mismos padres, Francisco y Cipriana. Ah, claro. Conexiones indirectas que refuerzan el lazo. Inteligente. Exacto, esas pequeñas piezas que ayudan a armar el cuadro. También mencionan un libro de historia familiar como referencia, Trayectoria de una familia, a historia da familia Gueiros. Entendido. Una reconstrucción cuidadosa en Brasil. Pero la meta es España. ¿Cómo se da el brinco a Europa? El eslabón clave, ahora sí que la bisagra, es el quinto abuelo, José Venancio de Benevides. Él. ¿De dónde era? Nació en 1771 en las Azores, Portugal, pero murió en Brasil en Campina Grande, Paraíba, en 1840. ¡Wow! Esa es la conexión transatlántica. ¿Y cómo la prueban? ¿Hay un documento fuerte? Fuertísimo. El estudio cita su inventario y testamento, localizado allá en los archivos de Campina Grande. ¿Y qué dice? Declara explícitamente y lo transcriben. Sou natural da ilha de São Miguel, freguesia de Nossa Senhora des Neves do lugar de Relva, filho legítimo de João de Benevides Furtado y Ana de Benevides, ya fallecidos.
O sea, Directo de su propia mano, prácticamente. Soy natural de la isla de San Miguel, parroquia tal, hijo de fulano y sutana. Eso es oro molido. exacto. No deja lugar a dudas sobre su origen azoriano y quiénes eran sus padres. ¡Qué maravilla encontrar algo así! Y no solo eso. Ese mismo testamento confirma su matrimonio en Brasil con una tal María da Conceição y fíjate, lista 14 hijos, incluyendo a Francisco de Benevides Falcón, que era el cuarto abuelo, el papá de Gaudencio. Cierra el círculo perfecto hacia atrás y hacia adelante. Y por si fuera poco, reportan haber encontrado también su partida de bautismo en las Azores, con el nombre Venancio, que confirma a los mismos padres. Así que el vínculo Brasil-Azores queda pues muy sólido. Perfecto. Entonces, con ese lazo ya bien firme, nos vamos a las Azores, a la isla de São Miguel, a seguir la línea de la mamá de José Venancio, Ana de Benevides, la sexta abuela. Con todo, los registros parroquiales de las Azores. Los libros de la iglesia, ¿no? Esos meros. El estudio dice que encontraron el bautismo de Ana de 1736, hija de Manuel de Sousa Falcón y otra Ana de Benevides. Y también encontraron su matrimonio, de 1761, con Joan de Benevides Furtado. Es increíble cómo esos registros tan antiguos, a veces de pueblitos, permiten reconstruir familias con tanto detalle, ¿verdad? Sí, es fascinante. Y la cadena sigue. El papá de Ana, Manuel de Sousa Falcão, el séptimo abuelo, nacido como por 1699. Ajá. Lo conectan a través de su acta de matrimonio de 1724 con Ana de Benevides, y ese documento nombra a sus papás, Manuel Moniz Falcão y Bárbara de Sousa. Y me imagino que el acta de matrimonio de ese Manuel Moniz Falcão nos lleva un pasito más atrás. Justo así. Su matrimonio con Bárbara de Sousa es de 1696, y ahí se identifica a los padres de él, Cristóbal da Fonseca y Constanza Falcoa. Vaya, cómo se va tejiendo la red hacia atrás, ¿no? Dentro de la misma parroquia, Relva, generación tras generación. Ya vamos por la octava, mediados del siglo XVII más o menos. Exacto. Ok, pero en algún momento esos registros primarios, las actas, se vuelven más difíciles de encontrar o de leer, ¿no? ¿Cómo sigue la investigación desde ahí? Buen punto. Justo para la novena abuela, Constanza Falcoa, nacida como en 1637, murió en 1688, el estudio marca un cambio. Introduce una fuente secundaria, pero una muy importante para genealogía azoriana. ¿Cuál? La obra Genealogías de São Miguel y Santa María de Rodrigo Rodríguez, un genealogista reconocido de allá. Ah, claro. Empiezan a apoyarse en los expertos que ya hicieron la chamba de compilar información de esas familias. ¿Y qué dice Rodríguez de esta Constanza Falcoa? Según el estudio, que cita el volumen 3, Rodríguez dice que Constanza era hija de Francisco Moniz y Guiomar Ferreira, y que fue la esposa, en segundas nupcias, de Cristóbal da Fonseca, el papá de Manuel Moniz Falcão, que mencionamos antes. Entiendo. Y además, el estudio dice que también encontraron el acta de defunción de Constanza, de 1688. O sea, combinan la fuente secundaria con una primaria que la corrobora. Interesante esa combinación. ¿Y siguen usando a Rodríguez para las generaciones que siguen? Sí. Conforme se va más atrás en el tiempo, la dependencia en estas compilaciones es mayor. El estudio usa la obra de Rodríguez para rastrear las siguientes: 7 generaciones. De la 10ª a la 16ª. 7 generaciones más con ayuda de Rodríguez. Exacto. Más que enlistar cada nombre ahorita, lo importante es ver cómo esa obra le permite al estudio conectar linajes de San Miguel como los Ferreira, los Rocha, Fonseca, Bello, Cabral. Va subiendo por el árbol familiar. Entonces, ¿Rodríguez es como el mapa para navegar esas generaciones más antiguas en las Azores? Justamente. Conecta a Guiomar Ferreira, 10ª abuela, con sus padres, a esa Constanza, 11ª, con los suyos, a Ruida Fonseca, 12º, a otra Constanza Falcoa, 13ª, a Diogo Bello, 14º, a Nuno Bello de Travassos, 15º, y así hasta Violante Bello Cabral, 16ª abuela.
Violante Bello Cabral. Sí, hija de Fernão Bello y María Álvarez Cabral. Y para esta última, Violante, el estudio también cita otras fuentes de apoyo, como una historia de las Azores de un tal James H. Quill. Increíble. Ya estamos en la generación 16. ¿Hablamos de qué siglos? ¿15, principios del 16, quizá? Por ahí, sí. Ya bastante atrás. Y mencionaste el apellido Cabral. Aquí es donde la cosa se conecta con linajes más conocidos, tal vez con la nobleza de Portugal continental. Exacto. Ese es el siguiente gran salto, metodológico y geográfico. A partir de María Álvarez Cabral, la 17ª abuela. Ajá. Punto. La investigación cambia de fuente principal y se apoya ahora sí que masivamente en otra obra monumental, el Nobilio de Familias de Portugal, de Felgueiras Gallo. El Gallo. Claro, la Biblia de la genealogía noble portuguesa, ¿no? Una compilación enorme, clásica. Esa mera, considerada fundamental, así que pasamos de registros parroquiales y genealogías de las islas a las grandes ligas de la nobleza continental. ¿Y cómo usan a Gallo para seguir subiendo? Que María Álvarez Cabral, 17ª, era hija de Álvaro Gil Cabral y María Anes de Loureiro, citando a Gil y a otro autor, Sánchez de Baena. Y a partir de ahí, el estudio reporta usar sistemáticamente el nobiliario de Gallo para conectar las siguientes 17 generaciones. 17 generaciones más apoyadas solo en Gallo. Vaya tramo. Es enorme. Sí, es un ejemplo clarísimo de cómo estas obras nobiliarias pueden ser un puente para cruzar siglos enteros donde los registros individuales pues o ya no existen o son casi imposibles de encontrar. Claro. El estudio detalla cómo Gallo va conectando familias importantes. Loureiro, Figueiredo, Melo, Barbedo, Pinto, Sousa, Abreu, Pacheco, Tabeira. Cita los tomos y páginas para cada conexión. Entiendo. Entonces, aquí el punto no es tanto memorizar cada nombre de esas 17 generaciones. No para nada. Gallo, según lo reporta el estudio, termina con un tal Lourenço González Tabeira, el 34º abuelo. Gallo lo identifica como hijo de Gonzalo Páez Tabeira y María Rodríguez Capón. María Rodríguez Capón, la 30 abuela. Ajá. Y ella es el punto de inflexión, el momento clave de la investigación. ¿Por qué ella? ¿Qué tiene de especial? Porque según reporta el estudio citando ese mismo tomo de Gallo, el de los Tabeira, Sí. Gallo identifica a María Rodríguez Capón explícitamente como judía e hija de Ruy Capón. Esa afirmación en Gallo es, pues, central para toda la tesis del estudio sobre el origen sefardita. Ahí está la conexión directa, según Gallo. Llegamos entonces al último ancestro de esta cadena larguísima, Ruy Capao, el 36º abuelo. ¿Qué dice el estudio sobre él? Lo describe como nacido hacia finales del siglo XII, o sea, los años 1100 y pico, en el Reino de Castilla, en España. Ajá. ¿Y su identidad? Lo identifican como judío-castellano y almojarife. Almojarife. ¿Eso qué era? Era un término para designar a un tesorero o recaudador de impuestos. Un cargo financiero importante que en la península ibérica medieval frecuentemente ocupaban personas de origen judío. Tenían la experiencia administrativa y financiera. Entiendo. ¿Y en qué basa el estudio estas afirmaciones sobre que era judío y de Castilla? Cita fuentes específicas, supongo. Sí, cita dos fuentes principales para Ruy Capao. Primero, una obra histórica del siglo XVI, El Tizón de la nobleza española. Ah, el Tizón. He oído de él. Famoso y medio polémico, ¿no? Porque señalaba orígenes judíos o conversos en muchas familias nobles. Exacto, pues según el estudio, El Tizón menciona a Ruy Capao como un judío convertido. Ok. ¿Y la segunda fuente? Un libro más moderno, Os Lucenas, de un autor llamado Cándido Piñero Coren de Lima. El estudio afirma que este libro, en la página 362, daría datos vitales sobre Ruy Capao como judío, e incluso de generaciones anteriores a él. Y parece que el Tizón decía algo más, sobre una conversión y su descendencia. ¿Qué reporta el estudio de eso?
Sí, reporta que el Tizón afirmaba que Ruy Capao se habría convertido al cristianismo por petición de un rey, Afonso III o Magno. Afonso III, Inca. Y creo que el propio estudio lo notó internamente. La cronología. Ruy Capón nace a fines del siglo XII, o sea, después de 1150, digamos. Ajá. Pero Alfonso III de Asturias, el Magno, reinó muchísimo antes, entre el 866 y el 910. Son como 300 años de diferencia. Es una inconsistencia, sí, bastante obvia. ¿Y qué hace el estudio con eso? Pues parece que opta por reportar lo que dice la fuente, el Tizón, sin intentar resolver esa contradicción tan grande. Simplemente la expone. Lo cual, bueno, subraya algo importante, ¿no? La necesidad de ser críticos con las fuentes secundarias, sobre todo las muy antiguas o las que, como se dice a veces de El Tizón, podían tener alguna agenda. Exactamente. No todo lo que está impreso, aunque sea antiguo y famoso, es necesariamente preciso al 100%. Hay que tomarlo con pinzas a veces. Una advertencia clave en genealogía. Entonces, después de este recorrido enorme, con sus actas, sus testamentos, sus genealogistas, sus fuentes nobles y hasta sus inconsistencias, ¿a qué conclusión llega este estudio personal? Pues el estudio concluye que, a pesar de esas complejidades y, bueno, posibles puntos débiles en algunas fuentes secundarias muy antiguas, la investigación en conjunto y la construcción tan meticulosa del árbol genealógico, combinando esos registros primarios directos con el uso de obras reconocidas como las de Rodríguez y Gallo, demuestra de manera convincente, al menos para el autor del estudio, Claro, para quien lo hizo. demuestra la ascendencia sefardita de Genibaldo Gueiro Zacarías Silva, a través de esta línea específica que termina en Ruy Capao. O sea, afirma que la evidencia que juntó, en su conjunto, es sólida para sostener esa conexión y validar ese linaje sefardita por esta vía particular. Correcto. Valida el método genealógico que usó y resalta la importancia de reconocer estas raíces ancestrales. La verdad es un esfuerzo de reconstrucción histórica familiar impresionante. Sí que lo es. Vaya viaje. Casi 1000 años, ¿no? Conectando Brasil, Azores, Portugal, España. Es un testimonio brutal de cómo se mueve la gente, de la diáspora, de cómo persisten los lazos familiares a pesar de todo. Y de la complejidad de rastrear historias cuando los registros son fragmentarios o se pierden. Y lo que me parece fascinante es ver el proceso, cómo se van encadenando distintos tipos de pruebas. Exacto. Tienes la declaración personal en un testamento, que es súper directa. Luego la minuciosidad de los registros de iglesia, nombre por nombre, fecha por fecha. Ajá. Después, la dependencia en esas grandes obras genealógicas como Gallo para poder saltar sobre siglos donde quizá no hay más. Y al final, la necesidad de interpretar críticamente incluso esas fuentes tan reconocidas. Se ve clarísimo la migración, cómo cambian o se mantienen los apellidos, las historias de adaptarse a lugares nuevos, hasta ecos de conversiones religiosas de hace siglos. Todo esto nos lleva, creo, a una reflexión final que va un poco más allá de solo validar un árbol genealógico, ¿no? ¿Cuál sería? A ver. Pues pensar en cómo el descubrir y documentar una historia familiar así de profunda, que cruza océanos, que atraviesa cambios religiosos enormes, que se conecta con figuras y eventos históricos a lo largo de tantísimo tiempo, ¿cómo podría eso influir en la percepción que uno tiene de su propia identidad? Claro. ¿Cómo te conecta o te desconecta de un pasado colectivo más amplio? Es una pregunta fuerte. Y lleva a otra, quizá. ¿Cuántas otras narrativas familiares, a lo mejor no ligadas a la nobleza o a figuras famosas, pero igual de significativas, estarán por ahí, esperando en los archivos? Exacto. ¿Qué historias humanas se esconden detrás de todos esos nombres y fechas? Historias que esperan que alguien las reconstruya, que les dé voz otra vez. Quizá es una invitación, ¿no? A ver nuestro propio pasado familiar no solo como una lista de nombres, sino como un río enorme de historias entrelazadas esperando ser descubiertas. Exacto. Como un vasto territorio por explorar.